Ondas del más allá. Jocosamente, Yesid se consideraba todo un arqueólogo al entrar al cuarto de cosas guardadas y prácticamente olvidadas que tenía en su propio hogar. Esta vez, necesitando espacio para colocar ahí varios objetos, ingresó después de muchos años de no hacerlo. Se reía de sí mismo al desenterrar cosas del pasado que además tenían varias capas de polvo. Algo de lo que iba a reencontrar ahí cambiaría su vida por completo. Barba Blanca. Historias blancas de misterio. Sin conciencia de las horas transcurridas, Yesid, en el cuarto del olvido, así lo llamaba, llegó a una caja que estaba muy bien cerrada y era más bien pesada. La miraba y no podía recordar qué había podido guardar ahí. Cuando la levantó con cierta dificultad, su mente lo llevó rápidamente a la respuesta. Por Dios, ¿cómo lo había olvidado? Eran muchos años sin usar ese equipo de radioaficionado que tenía desde los 19 años. Hoy, a sus 79, lo colocaba en el escritorio de su cuarto de estudio, revisándolo cuidadosamente. Ya no debe encender. Pero, al momento de conectarlo, la pantalla de las agujas y botones comenzaron a moverse y encenderse. ¡Wow! Fue su expresión de sorpresa. Sin embargo, las tecnologías actuales le llevaban a perder la credibilidad en poder tener algún tipo de comunicación. Ni siquiera escuchar o coger frecuencias de emisoras de otros países, como lo hacía en el pasado. Pues incluso la antena que utilizaba en ese entonces no la encontró en ningún lado. Aunque persistía en su cabeza la idea de que el equipo de radio no funcionaría, retomó la costumbre de buscar contactos y radioaficionados en la noche. Se supone que la probabilidad de registrar señales de onda radial era mayor, sobre todo en la madrugada. Siendo la medianoche, Yesid encendió el equipo. Las agujas y luces se movieron y prendieron. El clásico ruido de la estática era protagonista sonoro, pero solo eso. 2 horas transcurrieron que en realidad él no sintió, pues su mente había quedado estacionada en los recuerdos de su juventud, de la vida, esa que tuvo a los 19 años como estudiante, sus proyectos, temores e ilusiones. Al reaccionar y ver su reloj, solo atinó a decirse a sí mismo: ¡ah, qué estúpido! Me voy a dormir. 2 noches más pasaron donde intentó establecer alguna comunicación con alguien, sin ningún resultado. La mañana siguiente, entró al cuarto de estudio para volver a guardar en la caja ese equipo y llevarlo de nuevo al cuarto del olvido. Cuando estaba a punto de hacerlo, la pantalla de su teléfono se iluminó, anunciando una llamada de trabajo, que no solo tuvo que atender, sino que lo llevó a salir con prisa de su hogar. Ya en la noche de nuevo en casa, Yesid estaba disponiéndose a dormir. Estaba en su habitación cuando recordó que aún tenía en su sala de estudio ese que consideraba viejo y obsoleto equipo de radioaficionado. Lo guardaré inmediatamente. Fue lo que pensó. Al estar enfrente de él, algo lo impulsó a encenderlo de nuevo. Se sentó y así lo hizo. La estática, como las veces anteriores, fue de nuevo lo que acompañó el momento. Sin embargo, sorpresivamente, empezó a escuchar una voz lejana al otro lado. Era masculina, sonaba joven. Yesid se arriesgó a expresar: buenas noches, ¿me escucha? La voz del otro lado seguía siendo lejanamente audible. Sin embargo, no parecía haber escuchado la pregunta de él. En ese momento, recordó que en su juventud, al utilizar ese equipo, tenía su nombre especial, que consideraba único para presentarse a quien le contestaba. Sirje era su nombre al revés. Así que dijo: buenas noches, aquí Sirje. ¿Me escucha? Cambio. Nada ocurrió.
La voz del otro lado se oía lejanamente, pero parecía estar hablando con alguien más. Decidió concentrarse para ver qué decía la persona, de qué hablaba, y entonces empezó a escuchar. ¿Qué tal si conformamos un grupo para dialogar todos los jueves a esta hora? Cada semana uno de nosotros prepara un tema especial y el resto aporta en un diálogo participativo e integrativo. Jessie se sorprendió al poder escuchar, aunque con dificultad, pero claridad, la frase expresada. Nadie le respondía a él, pero él tampoco escuchaba más voces que interactuaran con ese sujeto. De un momento a otro, no se escuchó más. La voz simplemente se perdió en medio de la estática sonora. Durante todo el día siguiente, Jessie no dejaba de recordar lo escuchado en su equipo de comunicación. ¿Qué tal si conformamos un grupo para dialogar todos los jueves a esta hora? Cada semana uno de nosotros prepara un tema especial y el resto aporta en un diálogo participativo e integrativo. De alguna manera, sentía una familiaridad en lo que parecía comprender en esa frase. Sin embargo, no lograba entenderlo bien. Cansado de un largo día de trabajo, buscó rápidamente su cama para descansar hasta el otro día. No habían pasado 10 minutos después de acostarse cuando se levantó de la cama, pues llegó a su mente un recuerdo que hizo que su cuerpo se estremeciera literalmente. Evocó con claridad cómo a sus 19 años, cuando era un verdadero radioaficionado, había sido el líder de un grupo de personas que se reunían desde la distancia por medio de sus radiocomunicadores una vez por semana. Y el día de encuentro, los jueves. Consideraba una enorme coincidencia lo que escuchó la noche anterior y lo que había vivido hacía 60 años. Fue hasta su cuarto de estudio y prendió el equipo. Esta vez la conexión lo llevó rápidamente a la voz que había escuchado. Hablaba de lo entusiasmado que estaba por el primer encuentro presencial con varios de sus amigos radioaficionados. Mencionaba que debía realizar un viaje por tierra, en bus, 18 horas para llegar al punto de encuentro. Un escalofrío recorrió a Jessie y su cuerpo empezó a temblar. Eran demasiadas coincidencias, pues en ese entonces él también tuvo una reunión. Se fue en un bus que debía llegar al destino después de 18 horas de viaje. El punto fue que en aquella ocasión Jessie nunca pudo llegar a su destino, pues el bus tuvo un trágico accidente donde perdieron la vida 5 personas y él tuvo fracturas múltiples en una de sus piernas, lo que lo dejó cojo de por vida. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? ¡Hey! ¡Hey! Sin ningún protocolo, Jessie intentaba comunicarse tensamente con la voz del otro lado, pero parecía que las ondas sonoras no le llegaban al otro sujeto. Escúchame, por favor. No puedes tomar ese bus. Después de pronunciar esa frase, Jessie se cuestionó por qué lo hacía. Primero, no conocía del otro lado a esa persona, y aunque sentía familiaridad por la situación, no tendría que tener el mismo destino que sufrió él. Guardó un silencio reflexivo. Comprendió que no sería escuchado y tal vez era lo mejor. Pues ¿cómo explicarle a esa persona del otro lado lo que él estaba sintiendo? Sin más dudas, se levantó para buscar su habitación y simplemente dormir. Al alejarse del cuarto de estudio, no se percató que dejó el equipo de radiocomunicación encendido. Cuando estaba a punto de abrir la puerta de su cuarto, escuchó una débil voz que venía del estudio. Aquí sí, Che. ¿Alguien escuchándome? En solo un segundo, su corazón parecía haberse congelado una eternidad. No solo sentía que ese sujeto buscaba comunicación, sino que se había identificado como Sid J. Al llegar de nuevo al estudio, tomó el micrófono para decir de inmediato: ¿Quién eres? El sujeto del otro lado dijo: Soy Sid J. ¿Y tú? Ahora era Jessie el que guardaba silencio. Tanto que había querido hablar con esa persona, pero en el momento simplemente estaba aturdido. ¿Cómo era posible tantas coincidencias? Trató de conservar la calma
respirar profundo y entonces respondió. Discúlpame, pues no quiero identificarme ahora. Es que no es común que utilice estas formas de comunicación con otras personas. No se preocupe, lo entiendo. Pero, entonces, ¿por qué lo está utilizando? Por curiosidad, por ver si alguien podía contestar. Sin darse cuenta, los dos interlocutores comenzaron una inmersión de diálogo que cada vez era más natural y tranquila. Yesid empezó a hacerle preguntas al sujeto del otro lado sobre sus estudios, gustos, temores, planes y proyecciones de la vida en general. El tiempo parecía transcurrir en cámara lenta y la confianza y familiaridad aumentaba. En estado de trance se encontraba Yesid y sentía de forma clara que estaba hablando consigo mismo. Era una experiencia maravillosa, dialogar con ese joven que había sido a los 19 años. Una pregunta repentina del otro lado lo sacó del momento ensoñador que vivía. ¿Sabe, señor? Me siento muy bien hablando con usted. Pese a que no me ha dado su nombre, me genera una inmensa confianza. Quiero preguntarle, ¿hay algún consejo que usted pueda darme para mi vida en general? ¿Para lo que puede ser mi futuro? Tal como en las películas cuando una persona está en sus últimos momentos de vida, pasaron por su mente imágenes en flash de las experiencias de su vida desde la niñez, juventud y adultez hasta ese momento. Sentía que en sus manos estaba lo que podía ser el futuro de ese sujeto que estaba al otro lado y que era él. Era un momento donde en instantes pudo evaluar toda su vida, el accidente sufrido, los duros momentos y las vivencias más hermosas de lo que lo habían llevado a ser quien era. Parecía que ahora tenía una oportunidad, si lo decidía, de tener otra forma de vivir su propia vida. Se percató que temblaba por dentro. No era miedo, era más bien júbilo, una emoción indescriptible. Trató de que su voz no saliera afectada, pues tenía un nudo en la garganta y unas lágrimas acumuladas en el borde de sus ojos. Joven, sé quién eres. Nunca dejes de ser tú. Eres una buena persona. Vendrán momentos de todo tipo. Podrás ser feliz, crecerás como persona y te sentirás orgulloso de todo lo vivido. Señor, no se imagina cómo me siento. Este es un momento maravilloso, aunque la verdad no entiendo por qué, si apenas nos conocemos. Créeme que siento lo mismo que tú. Y sabes, en este instante no es necesario entender, solo sentir. Esta experiencia le trajo a Yesid la oportunidad, a sus 79 años, de verse a sí mismo. Agradecer todo lo vivido, algo en lo cual no había reflexionado hasta entonces. Barba Blanca, historias blancas de misterio. Ah, una cosa más, joven. No te olvides nunca de ti mismo. Algo que te puede ayudar es que no importa el tiempo que pase. Ese equipo con el que te estás comunicando conmigo, no lo eches al olvido. No lo dejes en el cuarto del olvido.